Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo video de Delta Force Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y para los que estén disfrutando de Delta Force ahorita en sus dispositivos móviles, que he leído sus comentarios, espero que lo estén disfrutando de la mejor manera posible. En fin, les tengo muy buenas noticias para toda la gente que seguramente estas noticias les vengan súper bien, porque seguramente han tenido un que otro problema utilizando su cuenta de WeChat o que les canjee el código QR, porque ha sido un dolor de cabeza. Creo que seguramente WeChat incluso se ha petado de tanta gente tratando de crear cuenta. Incluso por eso les dije desde hace meses que se fueran creando sus cuentas antes, mucho antes del lanzamiento en China, no que lo hicieran al final. Por eso mucha gente lo está haciendo hasta el final, pero les había recomendado hacerse su cuenta de WeChat mucho antes, porque o se podía petar los servidores de WeChat o se podía petar los inicios de sesión de cuenta, y por eso actualmente no está dejando muchos por el tema de demasiada gente intentando pues básicamente hacerse una cuenta. Ok, hablemos a detalle de esto, y es que les tengo buenas noticias. Actualmente Delta Force Mobile viene para la beta global. Sí, oficialmente pues ya vamos a tener una beta global, ya dentro de muy poco se ha estado hablando de la beta global. Para el que no lo sepa, va a venir un Early Access primero para PC. O sea, lo que vamos a tener en móvil va a ser una beta. Lo que vamos a tener en PC va a ser un Early Access. ¿Qué es un Early Access? Como un lanzamiento limitado. En PC va a haber Early Access antes de que finalice el año. Tengo entendido que sea noviembre-diciembre. Y tendremos una beta global noviembre-diciembre también. Luego, el lanzamiento del juego se espera de que sea básicamente de febrero y marzo, como les había comentado. Sé que es mucha espera y me van a decir, Destro, pero ¿por qué salió primero en China? Si el juego ya está listo, ya lo hemos probado, los que los han probado, y está muy bien optimizado. El juego pues cumple con lo que ha cometido. Básicamente Delta Force está muy bien optimizado, a 60 FPS, no pide muchos recursos, gráficamente está hermoso con el nuevo motor gráfico Unreal Engine actualizado, etcétera, etcétera. Bueno, sencillamente pues esto es porque creo que se van a tener que estar acostumbrando con lo que va a pasar ahora. Tencent, tengo entendido de que ahora lo que va a hacer Tencent es que cuando quiera sacar un juego, primero lo va a tener listo para China y meses después se va a lanzar global. Esto pasa con Need for Speed Mobile, que en teoría debería de lanzarse ya dentro de poco. Primero salió en China, ahora debería esperarse la versión global. Y es lo que pasa con Valorant Mobile. Estamos en una beta ahorita en Valorant Mobile en China, mediante Tencent, y la versión global debería lanzarse en 2025 a principios. ¿Qué pasa con Delta Force Mobile? Y Delta Force PC también, porque está el Delta Force PC China y Delta Force Mobile, que ya tienen progreso cruzado de por sí. Se lanzó primero en China, ya está listo, y se va a lanzar ahora completamente globalizado. Ok. Eso es lo que va a pasar ahora con los juegos de Tencent. Tengo entendido de que ahora así será. Primero lo sacan en China, miran el feedback, miran cómo está el juego, y luego lo lanzan completamente global. Eso sí, hay algo que no me termina de gustar. Esto lo voy a comentar ya así por la cara, porque la gente tal vez no lo sabe. No vayan pensando que el bendito Delta Force es un Call of Duty. No lo es. Ni tiene movimiento de Call of Duty, ni es un Call of Duty. Es un Battlefield. Es básicamente lo que debió ser el Battlefield 2042. Así te lo digo. Si has jugado Battlefield, lo notarás desde un principio. Si no lo has jugado nunca, vas a decir, bueno, ni modo. O sea, sí se nota muchísimo de que pues va tirando a un Battlefield, porque obvio que va tirando a un Battlefield este juego. No es un Call of Duty. Eso sí, está mucho mejor que el Warzone Mobile en tema de optimización. Y no vayan buscando movilidad de Call of Duty. No, es movilidad Battlefield. Ya los he comentado. Movilidad Battlefield son militares de toda la vida con sprint ilimitado, porque pues para eso están entrenados, y es la vieja típica, la vieja confiable, ya para que ustedes lo sepan y para que pues no tengan la duda alguna de esto, en serio, o sea, se lo digo tal cual, por si tienen alguna que otra perspectiva del juego. No lo comparen con que, es un Call of Duty más. No, no es un Call of Duty más, es un Battlefield de toda la vida. Tiene los modos de juego de Battlefield y el modo extracción, que es el otro modo de juego que tiene. Ese sí se parece más al Tarkov. Y no se parece tanto a la Arena Breakout. Ya te dije que este juego es muy superior incluso al propio Arena Breakout en ese aspecto. Eso sí, el Arena Breakout es más realista, el Delta Force es un juego más arcade en ese aspecto. Estilo Battlefield, solo que el modo extracción un poco con habilidades a lo futuro, año 2030, etcétera, etcétera. En fin, no sé, a mí me ha gustado el juego. O sea, a mí me ha encantado. Creo que a muchos les ha encantado, si no estoy mal. Y pues se ha notado muchísimo el encanto del mismo juego. En fin, además de que tener lo que son modos de juego estilo conquista, estilo control, entre otras cositas más, pues no sé, o sea, me parece perfecto. O sea, ya te digo yo. Bueno, en fin, cositas de la vida que tenía que comentar. Otra duda que tengan, para los que pregunten cuánto pesa el juego, pesa 11 gigas con todo lo descargado.
Los mapas que hay son varios, hay muchos mapas variados, hay muchas armas incluso variadas. No hay meta, lo bueno, en teoría no hay meta en este juego, todo está muy bien balanceado. No sé qué está haciendo Team Studio, pero comparado con COD Mobile, aquí sí las armas sí son balanceadas. En serio, me recuerda a Apex, cuando cualquier arma mataba, literal. Pero no sé qué pasa actualmente con Team Studios y Delta Force, que aquí pues todo sirve. No como en COD Mobile, que me han comentado de que la BP50 es lo más roto que existe y ni un arma le puede ganar. Entre otras cositas más. Eso es bueno, porque así te da gusto de utilizar cualquier tipo de arma, ¿sabías? Solo bueno. En esta partida usé full tanque, no me bajaron el tanque de milagro. Honestamente había muchos antitanques, pero tuve la suerte de pues que no me hicieran paste. Además de que está divertido jugar el tanque, loco. Eso sí, no sé jugar en helicóptero, pero al menos en tanque tengo recuerdos de mis viejas glorias en Battlefield 4. Porque ahí sí fue main tanque, loco. Literal era, o sea, era máster de usar tanque yo en Battlefield 4. No sé, o sea, me parece divertido. Es cierto que aún no me acostumbro al 100% a los controles porque tengo que configurar más controles, pero está muy bien. Entonces sí, o sea, tendremos beta global, va a poderlo disfrutar la mayoría de la gente. La beta global va a ser así, APK, entras y listo. Vale, ya descargar. Obviamente yo lo voy a subir el APK cuando salga esta beta. No se preocupen, yo lo voy a mantener al tanto de la beta global. El lanzamiento global sabemos que es para 2025, pero eso que lo que ustedes quieren jugar va a ser la beta global. Más que todo porque va a estar traducido completamente al español y también al inglés. Así como fue el PC Test hace poco de la alfa de Delta Force. Y pues porque vamos a tener el Early Access de Delta Force en diciembre, noviembre. Y la beta global en móviles en noviembre, diciembre también, tengo entendido. Eso sí, ojalá no choque con... No creo que vayan a ser tan locos de chocar con Black Ops 6. Porque honestamente pues la gente va a estar jugando mucho Black Ops 6. Lo mejor sería sacarlo después de unas par de semanas luego de Black Ops 6. Que sería lo más importante. Y sería muy bien hecho. Entonces, saldría algo rentable hasta cierto punto. Que vendría bien. Entonces, ya veremos qué pasa. Lo bueno, esperemos con ansias lo que va a ser esta beta global. Espero que ustedes la puedan probar. Y no se preocupen por los códigos QR y hacer inicio de sesión de cuenta de WeChat. Porque tranquilamente, ya les digo yo, de que ahorita está muy saturado. Es que yo les había comentado, ¿por qué jodidos no se crearon su cuenta de WeChat cuando a todo el mundo le dije, váyanse creando la cuenta de WeChat? Porque ahora la vamos a necesitar muchísimo. Ahora vamos a necesitar exigidamente cuenta de WeChat para probar los juegos desde antes. No es como ha pasado en otras ocasiones que primero sacan una beta global. No, ahora lo van a sacar en China, lo van a dejar listo y luego solo le van a pegar una lamida de traducida y va de viaje. Eso es todo. O sea, básicamente solo agarras el Delta Force que tenés, lo traducís completamente, le pones las transacciones, las microtransacciones que le vas a poner a la moneda de cada país y listo. O sea, no es tan heavy lo que van a hacer, ¿ya me entendés? Porque el juego ya está hecho. O sea, solo es traducirlo. O sea, por si te pones a pensar en eso. Y las colaboraciones, pues eso vamos a cada quien, cada uno. En fin, cositas de la vida. Espero que te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias, como siempre, dándote la información detallada. Y pues estate pendiente de toda la información de Delta Force Mobile. Claro que sí.